Bien, estamos en unas fechas muy importantes, ¿no?, para el pueblo de Israel. Desde el día de ayer comenzó el calendario judío. Nosotros pues, nos regimos conforme al calendario gregoriano, ¿no?, que no es el verdadero calendario judío, pero según el calendario judío el año nuevo empezó el día de ayer, el Rosh Hashanah. Y desde ahí el pueblo de Israel pues se prepara, ¿verdad?, en estos días, 7 días previos a la festividad del Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, que es una de las fiestas más importantes que celebra el pueblo de Israel. Pero durante estos 7 días el pueblo se prepara, ¿no?, por medio de los toques de la trompeta, del shofar, el Yom Teruah, el toque de trompeta, para llamar al pueblo a la limpieza, llamar al pueblo al arrepentimiento y a sacar la levadura de sus casas, de sus hogares y principalmente de sus vidas, todo aquello que ha contaminado el templo, el que somos tú y yo, para estar preparados para esa humillación en la cual el día del Yom Kippur el pueblo de Israel se humilla delante del Mesías, de Yeshua, Hamashiach, el Señor, para rogar y expiar todos los pecados cometidos. Así que es tiempo de lavarse, es tiempo de santificarse, es tiempo de preparar nuestro corazón y santificarnos para estar limpios delante de la presencia de Dios. Y es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. La unción. Hemos venido durante mucho tiempo escuchando el término unción. La unción es un término que hemos escuchado muchas veces y que se ha hablado mucho en la iglesia, ¿no?, acerca de la unción. Y cada cual pues ha interpretado la unción en términos diferentes, ¿verdad? La mayoría lo ha relacionado con el don carismático para manifestar los dones de sanidades, los dones de milagros u otras manifestaciones, ¿no?, algunas a veces totalmente manipuladas por los hombres para impactar en las emociones de multitudes de creyentes hambrientos y sedientos de que van en busca de esas olas, de esos ríos de unción, que a veces no es la verdadera unción que Dios y que Cristo quiere derramar en nuestros corazones. Pero como todas las cosas, la grandeza de Dios siempre se manifiesta en la sencillez. Jesús dijo: sed sencillos como palomas. Y el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo. No hay mejor virtud que la sencillez, y donde Dios más se mueve, hermanos, es en la sencillez de corazón. A los sencillos de corazón el Señor los bendice, y por eso dijo: haceos como niños, porque si no, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, la unción sencillamente es la manifestación de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y yo diría que una forma muy sencilla de describir la unción es sencillamente tener el respaldo de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es sencillamente la unción. Es el respaldo de Dios en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que vivimos. Es decir, que Dios esté con nosotros, que Dios vaya con nosotros, que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté a nuestro favor. Eso es la unción. Es la multiforme gracia de Dios manifestándose en todas las áreas de nuestra vida. Y es tener la seguridad de que Dios está contigo. Es tener la seguridad, la confianza, la plena certeza y la seguridad de que Dios está conmigo y contigo. Es algo que todos los creyentes, que todos los cristianos deseamos. Se habla mucho de la necesidad de tener unción, de recibir la unción, de vivir con la unción, pero hay algo que debemos considerar, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y es lo que vamos a tratar de entender
y proponernos con esta palabra, porque es palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Dios ordenó a Moisés levantar el tabernáculo de reunión y meter el arca y todos los utensilios del altar para después ungir todo aquello con el aceite de la unción, ungir el tabernáculo y a todo lo que habían, a todos los utensilios sagrados, ¿verdad? Que eran los utensilios que se usaban para ejercer el sacerdocio, ¿no? Delante de Dios en el tabernáculo de reunión, para santificarlo, ¿no? Y consagrarlo a Dios. Y después de eso dice la palabra, como vamos a leer, que le ordena a Moisés que lleve también a la puerta del tabernáculo de reunión, que lleve a Aarón y a sus hijos para ungirlos, para ungirle y consagrarle para que sea su sacerdote. Vamos a leer Éxodo capítulo 40, versículos del 12 al 16. Leamos la palabra del Señor en esta mañana. Éxodo 40, 12. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahvé le mandó, así lo hizo. Dios ordena a Moisés llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, como hemos leído, y le ordena dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, dice, y los lavarás con agua. Los lavarás con agua. Y esto me llama la atención, hermanos, porque el propósito de Dios era que Aarón y sus hijos fueran ungidos, como el resto del tabernáculo y como todo lo que había en el tabernáculo de reunión. Pero Aarón y sus hijos no fueron ungidos así tal cual, sino que Dios le dijo a Moisés que llevara a Aarón y a sus hijos y que los llevara a la puerta del tabernáculo de reunión y que allí les tenía que lavar. Dice, y allí les lavarás con agua y luego, después, les pondrás las vestiduras sagradas y después tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y los ungirás. Es decir, antes de ser ungidos, tenían que dejarse lavar, tenían que ser lavados. Quiere decir que antes de la unción hay un proceso en el cual pues hay que lavarse, lógicamente, ¿no? Es lo que hemos leído. Pero no solo eso. La orden de Dios era que él, Moisés, él era quien tenía que lavar a Aarón y a sus hijos, porque dice que Dios le dijo, les lavarás. Es decir, Aarón tenía que dejarse lavar. No era algo que tenía que hacer él por sí mismo, personalmente, sino que tenía que humillarse hasta el tal punto de dejarse lavar por Moisés. Porque, hermanos, dejarse lavar en términos físicos, naturales, humilla, ¿verdad? Que otro te lave, que otro te limpie, eso es humillante porque hace sentirnos impotentes, hace sentirnos incapaces por nosotros mismos, especialmente si esa persona está en sus plenas facultades físicas, porque cuando alguien está enfermo, pues no queda otro remedio que dejarse limpiar. Hay muchos enfermos que no pueden lavarse ellos mismos y por lo tanto tienen que ser limpiados por otras personas que les sirven y les ayudan para hacerles el aseo personal, ¿no? La limpieza personal. Tienen que dejarse servir. Pero alguien
que está en sus plenas facultades, para alguien que está en sus plenas facultades, resultaría o resultará muy humillante que alguien te tenga que lavar cuando puedes hacerlo por ti mismo, ¿verdad? Y eso es humillante. Que otro te lave, que otro te quite las vestiduras viejas y te ponga vestiduras limpias, que quite los harapos de tu vida y te vista con vestiduras limpias después de lavarte. Eso a la carne le humilla en gran manera. La carne no quiere, la carne va a impedir por todos los medios dejarse lavar por otra persona, dejarse lavar por otro, ¿verdad? Pero ese es el proceso, hermanos, que Dios ha escogido. Ese es el proceso que Dios ha escogido. Si queremos la unción de Dios en nuestras vidas, la verdadera unción de Dios en nuestras vidas, tenemos que dejarnos lavar. Tenemos que dejarnos lavar por Jesús. Y a veces también por los sacerdotes, por los siervos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros delante de los siervos de Dios. No para un lavamiento físico, porque bueno, no estamos hablando, aunque aquí sí era el lavamiento físico, ¿verdad? En términos corporales, ¿no? Pero cuánto a veces se huye de la confesión de las transgresiones, de los pecados, de las debilidades, ¿verdad? El no confesar el pecado, el no dejarse lavar por el sacerdote que es el ungido de Dios, el que tiene que cuando alguno tenía lepra en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que examinar la llaga, tenía que examinar la lepra, y si veía que había plaga de lepra en su cuerpo, lo tenía que sacar del campamento y lo tenía que mandar fuera del campamento y estar por 7 días para purificarse de su inmundicia, y a los 7 días otra vez volver a examinar la llaga hasta ver que ya no existiera llaga de lepra en su cuerpo, ¿verdad? En su vida, cuanto más en nuestra alma, ¿verdad? Tenemos que dejarnos lavar, purificar, para que una vez limpios podamos ser consagrados, santificados y ungidos por el Señor. Entonces, apartar los vestidos viejos, apartar la vieja naturaleza, dejarse poner los vestidos nuevos, las nuevas vestiduras, y entonces habrá unción. Entonces habrá respaldo de Dios. Pero ese es el proceso, hermanos, y ese proceso no podemos omitirlo, no podemos eliminarlo, no podemos obviarlo, no podemos pasarlo por alto, es decir, no podemos querer llegar hasta un lugar sin entrar por la puerta, sin entrar por ese proceso, porque Dios ha establecido procesos en los cuales Dios va a ir purificando para prepararnos de tal manera que una vez limpios podamos recibir su verdad, su revelación, su llamado, y por lo tanto ser ungidos por Él. Siempre que leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo hacían pues todo tipo de sacrificios, y todos ellos eran para la consagración y expiación por los pecados del pueblo, ya fuera con animales, con corderos, ya fuera con utensilios destinados para tal fin. Y en Levítico vemos un texto en el cual Dios ordena también a Moisés sacrificar un cordero para redimir y expiar los pecados del pueblo. Vamos a leerlo en el libro de Levítico capítulo 14, versículos 23 a 28. Leamos estos versículos. Dice: al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, otra vez, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, delante de Dios. Y el sacerdote, dice, tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loj de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará
del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Está hablando de un rito, el rito de la purificación que debía de hacer el sacerdote, en el cual tenía que degollar primeramente un cordero, el cordero de la culpa, y con la sangre derramada después debía de ponerla, dice, sobre el lóbulo derecho de la oreja de aquel que iba a ser purificado. No solamente sobre el lóbulo derecho de la oreja, sino sobre el pulgar de la mano derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho también. Dice primeramente sobre el lóbulo derecho de la oreja, lo cual nos muestra la importancia de oír bien, de oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante que el oído, hermanos, esté consagrado a Dios. Y es importante oír correctamente, aprender a oír y aprender a escuchar el consejo de Dios. Y habla siempre del lado derecho, porque el lado derecho, la mano diestra, la mano derecha, es siempre la mano más importante, ¿verdad? Es la mano que representa, siempre la derecha nos habla de la autoridad de Dios, del dominio de Dios, de la fuerza de Dios, del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, nuestros oídos tienen que estar purificados, tienen que estar lavados, tienen que estar bien lavados, bien consagrados para poder oír la voz de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Pero hermanos, a veces los oídos están tan tapados, tan llenos de suciedad, tan contaminados, ¿verdad? Y están tapados y no oyen, ¿verdad? Dice la Biblia, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Hay muchos que están sordos y cada vez más. Cuando digo sordos espiritualmente, que no oyen la voz de Dios, que no oyen el consejo de Dios, que no oyen la advertencia de Dios en este tiempo, que no oyen la corrección de Dios para sus vidas en este tiempo y quieren seguir viviendo a espaldas de la voz de Dios, del llamado de Dios, de la corrección de Dios y del castigo y la disciplina de Dios para sus vidas, para poder enderezar sus pasos. Oídos purificados, oídos lavados, oídos consagrados. Dice Isaías, hablando del oído, en el capítulo 50, es solamente un inciso, dice el capítulo 50 de Isaías, versículos 4 y 5, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará, dice, mañana tras mañana despertará mi oído, dice, para que oiga como los sabios. Y dice el verso 5, Yahvé el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Pero dice, Yahvé el Señor me abrió el oído. Y por lo tanto, una vez que el Señor me abrió el oído, no fui rebelde, no me opuse a lo que Dios me dijo, ni me volví atrás. Y anteriormente hemos leído, dice, despertará mi oído mañana tras mañana para que oiga como los sabios. Qué importante es tener el oído bien agudizado, bien despierto en este tiempo, hermanos, porque el oído está tan contaminado, está tan confundido, está tan lleno estamos escuchando noticias y noticias y noticias negativas, ¿verdad? El oído está tan contaminado acústicamente, ¿verdad? Que necesita ser purificado para poder escuchar la voz de Dios claramente, que nos aconseja, aún en nuestro silencio, en nuestra intimidad, ahí escuchamos la voz de Dios.
ungidos nuestros oídos para no escuchar otras voces. Porque a veces he escuchado a personas que dicen que escuchan voces, ¿no? Y tienen sus esquizofrenias y sus manías persecutorias y sus cosas raras ahí, ¿verdad? Sus enfermedades espirituales, que son demonios, ¿verdad? Que están ahí en las mentes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que, por supuesto que hay voces que quieren invadir nuestro interior, ¿verdad? Voces que lo que hacen es atormentar, desequilibrar, producir ansiedad, ¿verdad? Y tantas cosas más, porque el equilibrio además está en el oído. El equilibrio está en el oído. Hay un órgano en el oído que es el que regula el equilibrio del cuerpo. Y por eso es tan importante el oído, hermanos, porque ahí radica el equilibrio para ser equilibrados en nuestra vida, para caminar equilibradamente. Y por eso hay que tener el oído purificado, lavado. Luego dice que tenía que poner la sangre también sobre el dedo pulgar de la mano derecha también. El dedo pulgar de la mano derecha. Porque el dedo pulgar es el dedo más importante de la mano. Tú imagínate que tengas que hacer algo sin el dedo pulgar, con el resto de los dedos. Voy a coger el vaso de agua. No podría cogerlo si no fuera por el dedo pulgar. Es el que soporta, es el garfio, digamos, es el gancho que hace poder agarrar todas las cosas. ¿Verdad? Con el dedo pulgar empuñamos la espada. Agarrar la espada sin este dedo es complicado. Hacer cosas sin el dedo pulgar es muy difícil. Y por eso, si leemos la Biblia, dice que les amputaban el dedo derecho para inutilizarles para la batalla, para la guerra, porque sabían que el dedo derecho era importante para tensar el arco, para lanzar las flechas, para lanzar las lanzas, para agarrar la espada, para el dedo derecho, porque el dedo pulgar del dedo derecho es el dedo más importante de la mano, pues es el que hace más fuerza, ¿verdad? Es el que hace más fuerza cuando hacemos algo. Por lo tanto, el dedo derecho representa la fuerza de Dios en nuestra vida. Y por eso el dedo derecho tenía que ser ungido y por eso ponían la sangre del cordero en el dedo derecho de la mano, en el dedo pulgar, de la mano derecha. Y el propósito del enemigo es amputarnos ese dedo, para impedirnos pelear la batalla de la fe, para empuñar la espada, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de la mano, estamos hablando... ¿De qué estamos hablando? De la mano derecha. Oído, la oreja, el lóbulo derecho de la oreja derecha, oír. El dedo pulgar de la mano derecha nos está hablando de hacer. Oír y hacer lo que hemos oído que Dios quiere que hagamos. Primero, oír y segundo, hacer. Y por eso el dedo pulgar de la mano derecha. Pero dice la Biblia, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, porque el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, es como aquel que se mira atentamente en el espejo, dice la palabra, que mira cómo es, pero luego después ya no ve la imagen que ha visto en el espejo, porque la palabra de Dios es un espejo en el cual nos debemos de mirar. Pero no seamos oidores olvidadizos, sino sed, dice, hacedores de la palabra, porque el que oye y entiende, hace lo que entiende. El que oye y no entiende, entonces no hace nada de lo que oye, porque no ha entendido nada. Entonces, oír y hacer. Y lo tercero que tenía que hacer tenía que poner la sangre también en el dedo pulgar, pero del pie derecho, sobre el dedo más grueso del pie, el dedo gordo, digamos, el pulgar del pie derecho, ¿verdad? Es el dedo más importante del pie, porque con ese dedo nos impulsamos al caminar, al andar. Nuestros pies consagrados también para caminar, para andar correctamente, para no ensuciarnos con el polvo del camino. Cuando andamos en caminos equivocados, ensuciamos nuestros pies. Dice la palabra, haced sendas derechas para vuestros pies, para que no os salgáis del camino, para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino.
No podríamos correr sin el dedo pulgar del pie derecho, ¿verdad? Es el impulso para dar pasos, para dar zancadas, es el impulso. Y sin el dedo pulgar del pie derecho también perderíamos el equilibrio. Equilibrio en la vida, firmeza, y por eso hay muchas personas desequilibradas, sin estabilidad espiritual. Entonces, hermanos, oír, hacer y caminar, andar. Y no solamente andar, sino a veces tendremos que correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de dejarnos lavar, limpios, pero no solo por fuera. Normalmente nos aseamos por fuera. A la verdad, por fuera, dice Jesús, a la verdad por fuera os mostráis limpios, lavados por fuera, pero mucho más importante es dejarnos lavar el corazón, lavar el alma, los deseos y los pensamientos para poder ser ungidos por Dios, para poder ser ungidos por el Señor. El agua, hermanos, es vital para la vida del hombre, para la tierra, para las plantas, para los animales. El agua es algo vital y el agua nos habla de muchas cosas y la necesitamos para una gran cantidad de actividades. Es curioso que a veces podemos caer en el error de pensar que como ya somos cristianos, hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, ya no necesitamos acudir a la limpieza, al lavamiento constante que ha de haber en nuestras vidas, porque ese lavamiento tiene que ser constante. Constantemente tenemos que dejarnos lavar. Curiosamente, la palabra nos habla de cómo la hija de Faraón descendía a lavarse al río. Y fue precisamente cuando fue a lavarse al río que encontró la canastilla donde habían colocado y habían puesto a Moisés. Leamos esto en Éxodo capítulo 2, versículos del 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 2, capítulo 2, versículo 5. Dice, y la hija de Faraón descendió al río a lavarse. La hija de Faraón descendió al río a lavarse. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La hija de Faraón desciende al río a lavarse. Podríamos preguntarnos qué necesidad tenía la hija de Faraón de descender al río a lavarse. Porque podía haber sido que la llevaran el agua al palacio, a la casa, incluso hasta su habitación, porque Egipto era un imperio próspero, inmerso en riquezas, inmerso en abundancia. Los egipcios eran expertos y dados a la cosmética, a los perfumes, a los aceites, a los ungüentos. Es decir, la hija de Faraón podía haber optado por perfumarse, por untarse con ungüentos, por lavarse en las mejores condiciones, en su bañera allí en Egipto, en su palacio. Imagínate rodeada de sus concubinas, de sus doncellas. Pero no, hermanos, ella dice, decidió descender al río a lavarse, igual que hacían el resto de las mujeres que no tenían la
los medios que tenía ella y tenían que ir al río a hacer pues diferentes actividades, seguramente a lavar la ropa y a lavarse ellas también en el río. Aun siendo quien era, nada más y nada menos que la hija de Faraón, rey de Egipto, ella descendió al río a lavarse. Qué gran enseñanza tenemos acá. Pues así también nosotros, hermanos, siendo lo que somos, siendo quienes somos, también nosotros debemos tener la necesidad de descender a lavarnos. Y para lavarse en el río había que descender. Primeramente había que bajar, seguramente una ladera para llegar al río, porque los ríos normalmente están en los llanos, ¿verdad? En las llanuras, ¿verdad? No están en los lugares. Hay que descender. Siempre que queremos llegar hasta un río, tenemos que hacer un camino en descenso hasta llegar a la ribera del río, a la orilla del río, para poder llegar y tener acceso a las aguas del río. Y por eso dice descender. Tuvo que descender al río a lavarse. Y también nosotros tenemos que tener esa necesidad de descender para ir a lavarnos al río de Dios en este caso, al río de su presencia, al río de su palabra. Tenemos que descender de nosotros mismos. Y digo descender porque lavarnos implica reconocer primeramente que nos ensuciamos, que pecamos y que por lo tanto necesitamos lavarnos de nuestros pecados constantemente, diariamente, porque no somos tan limpios como aparentamos ser, ¿verdad? No somos tan limpios como aparentamos ser, como parecemos ser delante de los demás, ¿verdad? No somos tan limpios y por eso constantemente necesitamos ser lavados. Y por eso Jesús habló de la importancia de lavarnos los unos a los otros, porque hemos comenzado la enseñanza de esa manera, que Aarón tenía que dejarse lavar. Y eso humilla muchísimo. Dejarse lavar es una humillación tremenda. Así también nosotros tenemos que dejarnos lavar. Y esto Jesús nos dio un gran ejemplo, que leemos en Juan capítulo 13, cuando leemos el texto en el cual Jesús lavó sus pies a los discípulos, donde Simón Pedro tuvo un gran conflicto consigo mismo. Pedro tuvo un gran conflicto en aquel día, un gran conflicto porque tenía que dejarse lavar los pies por Jesús. Y eso fue para él un conflicto tremendo y trató de impedírselo. Trató de impedir que Jesús le lavara los pies. Vamos a leerlo en Juan capítulo 13. Vamos a leer solamente los versículos del 4 al 11. Juan 13 del 4 al 11. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es algo tan importante en la vida cristiana, en nuestra vida. Sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. He comprendido a lo largo de los años en el ministerio y de la experiencia con tantas personas, ¿verdad?, con las cuales he podido vivir, convivir, tratar, relacionarme, que aquellos que no se esfuerzan en sus vidas
en caminar en santidad delante de Dios. En sus vidas permanecen con un velo puesto en sus ojos, y por lo tanto nunca consiguen entender ni experimentar la gracia de Dios en sus vidas, porque tienen un velo puesto que les impide ver, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie entenderá al Señor. Primero tenemos que ser limpiados para ser ungidos, primero tenemos que ser lavados, y una vez lavados entonces podemos entender el llamado de Dios, podemos entender el propósito de Dios, y entonces el velo será quitado. Cuando se conviertan al Señor, dice la palabra, el velo se quitará, el velo se romperá. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando era la hora del mediodía, dice que se hizo una gran tiniebla, se hizo una oscuridad, ¿verdad? Y el velo del templo se rasgó en dos, ¿verdad? Pero ahora mismo ese velo ya fue quitado para tener acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y poder entrar, porque ya el velo fue quitado, hermanos. Pero ese velo tiene que ser quitado, y el velo cae cuando entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y, hermanos, hay muchas personas que tienen el velo puesto aún, porque no caminan en santidad y no oyen la voz de Dios. Sus oídos permanecen tapados porque han cegado los pozos, han oscurecido sus vidas y han impedido que la espada de la palabra de Dios haga su obra perfecta y completa y cabal en sus vidas. Y, hermanos, todo empieza por dejarse lavar. Pedro se extrañó muchísimo cuando Jesús se paró y se puso del frente a él para lavarle los pies. Para él fue un hecho inconcebible, incomprensible para él. Y entonces Simón Pedro le dijo extrañado a Jesús: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies?, le preguntó. ¿Tú me lavas los pies? Para él era un hecho imposible de entender. Que una acción como lavar los pies, que era lo que normalmente hacían las criadas, las sirvientas, cuando llegaban los huéspedes a los mesones para descansar del camino, a los caminantes, pudiera en ese momento ser Jesús mismo quien lo estuviera haciendo, con él y con el resto de los discípulos. Y como Pedro era un hombre tan capaz, tan lleno de sí mismo, era un hombre tan arrogante, tan autosuficiente, era un hombre tan impulsivo, ¿verdad? Entonces fue incapaz de entender aquello y no quería que Jesús le lavara los pies, quería impedírselo. Y en su arrogancia le dijo a Jesús: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. No voy a permitir que tú me laves los pies. Porque no había entendido todavía que el Hijo del Hombre, Jesús, que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino que había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero Pedro todavía no lo había entendido aquello. Entonces Jesús le respondió: Simón Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el Señor te dice lo mismo en esta mañana: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tengo que lavarte para que seas parte de mí, porque no puedes ser parte de mí si antes no te dejas lavar. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Jesús te dice hoy también esto: es necesario que yo te lave, porque si no te lavare no podrás tener parte conmigo, no podrás ser parte de mí, no podrás tener comunión conmigo ni con mi espíritu. Tengo que lavarte y tienes que dejarte lavar. Ser parte con Jesús. Ser parte con Jesús quiere decir formar parte de sus escogidos, formar parte de sus ungidos, formar parte de su equipo, por llamarlo de alguna manera. Porque el plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios es llamados, escogidos, ungidos y enviados. Primeramente el Señor llama, luego a los que llama Él los escoge, a los que Él quiere, a los que se dejan escoger, y a los escogidos es aquellos a quienes el Señor unge, y a los ungidos es aquellos a los cuales el Señor envía
a cumplir una misión, al ser una parte activa dentro del cuerpo, una parte productiva dentro del cuerpo, una célula viva dentro del cuerpo. Pero no nos podemos saltar el segundo paso, es llamados, escogidos, ungidos y enviados. Es decir, ¿a quiénes unge el Señor? ¿A los llamados o a los escogidos? A los escogidos, hermanos. Dios no unge a los llamados. Hay muchos que son llamados, pero no están ungidos porque no se han dejado escoger, no se han dejado apartar para Dios. Solamente aquellos que se dejan apartar para Dios, a esos Dios derrama el aceite. Como las vasijas. Cuando la viuda decía, y el profeta le dijo, id y traed vasijas. Y mientras traían vasijas, derramaban el aceite. Cuando ya no había vasijas, vasijas apartadas, vasijas escogidas para contener el aceite, para derramar el aceite sobre ellas. Ese es el plan de Dios. Entonces, si no te lavare, recuerda, no tendrás parte conmigo. ¿Quieres tener parte con el Señor? Déjate lavar. Confiesa tus pecados, hasta los más groseros que pueda haber en tu vida. Y practica ese lavamiento constante en tu vida para ser parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Si no te lavare, no podrás ser parte de mí, de mi remanente de hombres con los cuales yo voy a hacer mi obra, dice el Señor. El verso 9 dice, entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame por completo. Si me has de lavar, lávame por completo, le dijo Simón Pedro. Ya entendió que tenía que dejarse lavar y entonces dijo, lávame por completo, todo mi ser. Y entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque no todos están limpios. Esa es la realidad. Y hoy en día el Señor sigue diciendo lo mismo. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero no todos están limpios. No todos estamos limpios. Hay muchos que todavía van cargando suciedades, iniquidades en sus vidas, que aún no se han dejado lavar y lavar y lavar completamente. Como un enfermo impedido que se deja lavar porque no puede hacerlo por sí mismo. Pero en esa humillación el Señor exalta su nombre. El Señor es exaltado en esa humillación. Los seres humanos tenemos un gran problema, hermanos. Somos tan orgullosos que por no dejarnos lavar preferimos continuar viviendo con nuestras suciedades. Algo así le ocurrió a un hombre, a un general del ejército sirio llamado Naamán. Dice que era un hombre valeroso en extremo, de alta estima, pero leproso. Y este hombre casi en su orgullo y en su soberbia casi se queda con su lepra cuando el profeta Eliseo le dijo, vete al río y desciende 7 veces al río Jordán y allí tienes que zambullirte 7 veces para que seas sanado de tu lepra. Y entonces Naamán, el sirio, le dijo, pero porque él pensaba, vendrá el profeta, se parará delante de mí, me ungirá y quedaré sano de mi lepra, pero ahora viene, encima envía a su criado para darme un aviso, no viene ni él, envía a su criado y le dice, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Y entonces Naamán, lleno de sí mismo, de su soberbia, dijo, pero ¿acaso no hay mejores ríos en mi tierra, en Siria, que tengo que ir al río Jordán? Pero ay, amigo, y casi menos mal que los criados y sus sirvientes le dijeron, pero si el profeta te está, no, ¿cuánto más, no? Y entonces Naamán accedió y fue al río, descendió al río, se zambulló 7 veces en el río Jordán y salió limpio de su lepra. Hermanos, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, decía Juan el Bautista. Hay que menguar. Dejarse lavar es una forma de menguar. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor, dice la Escritura en Juan capítulo 3. Ahora bien, para que esto se cumpla, porque cuando tú y yo menguamos, el Señor crece. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Es necesario que yo sea lavado, que me deje lavar para que tú, Señor, crezcas en mí. Ahora bien, ¿cómo se puede menguar?
¿Cómo se puede menguar? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi carne mengüe? Para que cada vez se le vea más a Dios en mí y menos a mí. Es decir, que yo me haga pequeño y que Dios crezca en mí. Que yo me haga cada vez más pequeño y que Dios crezca. Que ya no se me vea a mí, que se vea a Dios en mí. Hay diferentes formas de menguar. Una de ellas es el servicio. Cuando servimos a Dios, hermanos, estamos menguando, porque nos estamos desgastando en ese servicio. Nos estamos desgastando en ese servicio. Servir a Dios, ojo, pero servir no es trabajar. Algunos piensan que porque trabajan mucho ya es suficiente. Pero hermanos, no es lo mismo servir que trabajar. No es lo mismo servir que trabajar. Los egipcios trabajaban como esclavos, pero no recibían la bendición de Dios. Eran esclavos de Faraón. Trabajaban duro, por supuesto que trabajaban duro. De sol a sol, desde la mañana hasta la noche, estaban cociendo ladrillos, apartando la paja, apartándola ahí para construir y haciendo ladrillos ahí bajo el látigo de Faraón. Y trabajaban muy duro, pero eso no era servir, eso era servidumbre, pero no era servicio, hermanos. Menguamos cuando servimos. Muchos trabajan y no menguan. Trabajan y trabajan y trabajan, y el que trabaja a jornal, dice la Escritura, recibe su jornal en saco roto, es en vano. En vano te afanas con todo tu trabajo que haces debajo del sol, dice Eclesiastés. Haz lo que te viniere a la mano, sirve, pero no trabajes. Cambia el concepto de trabajar por servir. El siervo de Dios sirve, no trabaja, sirve con ánimo pronto, sirve de corazón voluntario, sirve voluntariamente. No le tienen que decir nada. El trabajador exige derechos. El trabajador exige y exige derechos. Y además, como se considera un trabajador, exige salario, exige derechos. Pero el que sirve se conforma porque se considera un siervo inútil, porque solamente hizo lo que debía de hacer. Como dice la Escritura, siervos inútiles somos porque solamente hicimos lo que debíamos de hacer. Y en nuestra servidumbre, en nuestro servicio a Dios, es Dios quien nos ha beneficiado, es Dios quien nos ha provisto, es Dios quien nos ha ungido, es Dios quien nos ha levantado y es Dios quien nos ha prosperado. Aleluya. El hombre exterior, dice la Escritura, se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Pero el hombre exterior se va desgastando en servicio y va menguando. Es como una pastilla de jabón, ¿verdad? ¿Cuántos usan jabón todavía de manos para bañarse? Ahora ya hay tantos productos, ¿verdad? Pero antiguamente el típico que aún el jabón de manos, la pastilla de jabón, ¿verdad? Cuando se usa la pastilla de jabón, ¿verdad? Pues la persona que la usa recibe un beneficio. Pues con la pastilla genera el jabón para frotarse y limpiarse el cuerpo, ¿verdad? Y además produce buen olor. Pero la pastilla de jabón, cada vez que se va usando, ¿qué le pasa a la pastilla de jabón? Que va menguando, se va haciendo cada vez más pequeña. Conforme la usas, la persona se beneficia de la pastilla de jabón y la pastilla de jabón se hace cada vez más pequeña, va menguando, va disminuyendo, hasta el punto que llega a un punto en que ya desaparece, se diluye completamente, se disuelve con el agua y ya no queda nada de la pastilla de jabón, se ha disuelto completamente, pero ha traído un gran beneficio a la persona que la ha usado durante un tiempo, ¿verdad? Para lavarse, para asearse. Eso es menguar, el ejemplo de la pastilla de jabón. Tú y yo tenemos que ser como la pastilla de jabón, que se deja usar por el Señor, que se va desgastando y que va menguando y menguando y menguando, ¿verdad? Aparentemente no pasa nada, pero va menguando hasta que al final ya no se ve la pastilla de jabón, no se ve, pero ha hecho su función en el cuerpo. Así tenemos que ser tú y yo, como una pastilla de jabón que se va desgastando y desgastando y desgastando en servicio a Dios, no en trabajo a Dios, en servicio a Dios.
Cambiemos el concepto trabajo por servicio. No somos trabajadores de la organización de trabajadores que se paran ahí a hacer huelgas y a protestar. No, somos siervos del Dios Altísimo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, dice la Biblia. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Otra forma de menguar, como dice el apóstol Pablo, es poniéndolos en el altar. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un armario grande lo quemas, ¿verdad? Y se convierte en un puñado de ceniza. Era un armario de 3 puertas, grande, pero cuando lo quemas, la leña, la madera arde y se queda en un pequeño montón de ceniza, ¿verdad? Mengua de tal manera que casi desaparece por completo. Hermanos, menguemos, limpiarnos, dejándonos lavar. Estamos menguando, y el Señor está creciendo en nuestras vidas. Hay en la Biblia un hecho acontecido con un rey que me llama mucho la atención. Es muy interesante. Un rey llamado Ezequías. Este rey había enfermado de muerte y entonces Isaías el profeta, después de estar con el rey y ver su situación, mandó a decir al rey por medio de sus sirvientes, de sus criados, de sus allegados: haced una masa de higos y ponedla en la llaga y sanará. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes 20, del 1 al 7, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Yahvé dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahvé a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Yahvé el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahvé y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Verso 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Me llama la atención esto, lo que dijo el profeta para que Ezequías el rey fuera sanado de la enfermedad de muerte, dice que había, con la cual había enfermado. Dice que cayó enfermo de muerte, ¿verdad? El Señor le prorrogó la vida y le dijo: te voy a añadir 15 años más de vida. 15 años. Pero ¿cómo fue el asunto, verdad? No era, el profeta dijo: tomad la masa de higos, y tomándola, dice, la tenían que poner ¿dónde? Sobre la llaga, y entonces sanará. No era ponerla en cualquier lugar, era en la llaga donde había que poner la masa de higos para que fuese sanado. Y además da a entender que debían de ser terceras personas, otra vez, las que pusieran la llaga, las que tenían que intervenir para poner esa masa de higos en la llaga del rey Ezequías. Lo cual para él seguramente, pues, igual que Aarón cuando Moisés le tenía que lavar, para él supondría una vergüenza, porque la Escritura no dice dónde tenía la llaga, curiosamente. No dice dónde, en qué parte del cuerpo tenía la llaga, no lo dice, no sabemos. Pero lo que sí da a entender era que Ezequías no podía aplicársela a sí mismo, o sea, porque Ezequías podía haber tomado la masa de higos
Y si tenía la llaga aquí, pues se toma la masa de higos y se unta, ¿verdad? Y pone la masa de higos sobre donde tenía la llaga. Era un lugar del cuerpo donde él no tenía acceso con las manos, no llegaba, no sé dónde sería. Allá cada uno con su imaginación, ¿verdad? Pero era un lugar donde él no tenía acceso con sus manos. Alguien, una tercera persona, tenía que aplicarle la masa de higos sobre la llaga. Entonces, hermanos, es necesario dejarnos lavar. Es necesario... Ezequías tuvo que humillarse tremendamente. Tuvo que humillarse para que otro le pusiera la masa de higos en el lugar donde tenía la llaga, donde estaba llagado. Hermanos, humillémonos, practiquemos la humildad, reconozcamos nuestras incapacidades y no nos creamos tan capaces, tan suficientes por nosotros mismos. Porque lo más importante es que la llaga puede ser curada. Poned la masa de higos y sanará. Aleluya. La causa de la enfermedad de Ezequías, ¿cuál era? Era la llaga. Y por lo tanto había que tratar la causa para que la enfermedad fuera sanada. ¿Cuál era la causa de la enfermedad? Una llaga. ¿Qué es lo que había que tratar para que quedara sano de su enfermedad? Había que tratar la llaga, había que curar la llaga, había que sanar la llaga. Porque a veces queremos tratar los efectos, queremos tratar las consecuencias de la enfermedad, pero no vemos las causas realmente. Y lo que ocurre cuando actuamos de esa manera es que seguimos gastando energías, consumiendo energías, ¿verdad? Sin experimentar cambios, porque solo vemos las consecuencias y no tratamos las causas que están produciendo esas consecuencias negativas. Y hermanos, no podemos tratar las consecuencias sin haber tratado primeramente las causas que están generando esas consecuencias en nuestras vidas, muchas veces negativas. Por lo tanto, la masa de higos tiene que ser puesta en la llaga y no tanto en las consecuencias de la llaga. Las consecuencias de las llagas que tenía Ezequías era la enfermedad con la cual cayó de muerte, pero la masa de higos tenía que ser puesta en la llaga. Y cuando las causas son tratadas, cuando las llagas son tratadas, entonces el resto de los malos síntomas desaparecerán de tu vida. Serás limpio, serás lavado y serás sanado para que puedas entender y vivir en la perfecta voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios y ser un hijo de Dios obediente a la voz de Dios y experimentar la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios en tu vida. Aleluya. Quiero terminar leyendo unos versículos en Ezequiel y oramos. Ezequiel capítulo 16, hermanos, para que esta palabra el Señor la pueda sellar en esta mañana en sus corazones, para que entendamos que necesitamos ser lavados antes de ser ungidos, antes de tener el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que dejarnos lavar, tenemos que humillarnos, tenemos que pasar por ese proceso. El que no pasa por ese proceso nunca jamás podrá ser ungido, nunca jamás podrá ser un hijo verdadero de Dios, lavado y purificado y consagrado al servicio del Dios eterno, del Dios de gloria. Ezequiel capítulo 16, versículos del 8 al 12, dice así. Ezequiel 16, 8, dice: y pasé otra vez junto a ti, dice el Señor, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. El Señor te mira, el Señor pasa junto a ti, el Señor está pasando junto a ti en esta mañana, y te está mirando, y te miré, y te dije, he aquí que tu tiempo es tiempo de amores, que yo te amo, que yo te he amado con amor eterno, y he prolongado sobre ti mis misericordias, dice el Señor, y extendí mi manto, dice, sobre ti. Extendí mi manto sobre ti, y te cubrí tu desnudez, cubrí la vergüenza de tu desnudez, de tu oprobio, tu pecado, tu ignominia ha sido cubierta, dice el Señor. He quitado tus vestiduras viles y te he vestido de vestiduras de gala, de vestiduras limpias, pero hay que dejarse quitar los harapos. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor.
y fuiste mía, fuiste mío. Es decir, yo te poseí y tú te dejaste poseer por mí. Hermanos, es necesario dejarnos poseer por el Señor. Es decir, que el Señor posea. Cuando alguien posee algo quiere decir que le pertenece, que es su posesión, es suyo. Le pertenezco a Dios. Yo soy suyo. Y como yo soy suyo, Él es mío también, porque todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Y entonces compartimos. Y Dios comparte conmigo y yo comparto con Él. Esa es la perfecta relación de Dios con el siervo de Dios ungido. Dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Claro, fuiste, dice, el día de tu nacimiento, está hablando, si lees todo el texto, es un texto profético que habla del nacimiento, desde que el feto es sacado del útero de la madre y sale a la vida, sale envuelto en sangres, tiene que ser lavado, tiene que ser puesto en toallas, tiene en paños, tiene que ser, es todo ese proceso, tiene que ser cortado el cordón umbilical, tienen que ser lavadas las sangres y todo el tema, ¿no?, del alumbramiento, ¿verdad?, que es un símbolo del alumbramiento también al nuevo hombre, creado según Dios, el nuevo alumbramiento que Dios quiere alumbrar en las vidas. Dios quiere producir ese nuevo nacimiento, ¿no? Y fuiste mía, dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Aquí está el proceso. Dice, lavé tus sangres de encima de ti y después de lavar tus sangres te ungí con aceite. Te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa corona, diadema sobre tu cabeza. Aleluya. Te lavé con agua y lavé tus aguas de encima de ti y te ungí con aceite. Aleluya. Te ungí con aceite, aleluya, y fuiste mía. Gloria al Señor. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo, en Facebook, cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Le damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias, Dios les bendiga.